Vamos a ver la vejiga. Acá vemos la vejiga que está recibiendo la orina que viene por los uréteres y viene neto de los riñones. La vejiga recibe la orina y al contraerse sus paredes la elimina a través de la uretra. La vejiga deriva de la parte inferior de la alantoides, cuya parte superior se oblitera, se cierra, queda transformado en un cordón fibroso que va de la vejiga al ombligo, que se denomina uraco. La vejiga, como vemos, se ubica por detrás del pubis, por detrás de la sínfisis netopubiana, por delante neto del recto en el hombre y por delante del útero en la mujer. En el feto y en el recién nacido, la vejiga se halla más elevada, apareciendo ya en la cavidad neto abdominal. Luego, la persona adulta, la vejiga aparece neto como más descendida y se ubica por detrás de la sínfisis pubiana. Eso se denomina el descenso de la vejiga, pero lo que ocurre es que al adquirir el niño la posición bípeda, o sea, al pararse, la vejiga por el propio neto peso desciende y se ubica neto detrás del pubis. En la mujer la vejiga es un poco más baja debido a la ausencia de la próstata y es más anterior, o sea, está más cerca de la sínfisis pubiana por la presencia del útero que está detrás y es como que la empuja la vejiga hacia adelante. Aquí vemos la vejiga de un recién nacido, neto que está elevada, está por arriba de la sínfisis pubiana. Luego va a tener ese descenso que se hace cuando adquiere la posición bípeda. Podemos ver también cómo la vejiga es un poco aplastada por la presencia de las asas intestinales, especialmente cuando tiene materia neto fecal. Acá estamos viendo el uraco, que es ese cordón fibroso que se produce por la obliteración del alantoides y que va a ir desde la vejiga al ombligo. La vejiga deriva de la parte inferior del alantoides. Cuando la vejiga está vacía, tiene un vértice que es anteroneto superior, tiene una base donde están los orificios de los uréteres y la uretra, una cara supero posterior y una cara anterolateral. Cuando la vejiga comienza ya a llenarse de orina, la cara póstero superior o supero posterior, que es cóncava, se hace neto convexa. Las caras laterales neto se extienden y adquiere una forma globosa, como si fuera un globo. Aquí vemos la vejiga llena de orina, se ha transformado ya en un globo y vemos cómo sobrepasa a la sínfisis pubiana y se extiende ya hacia la cavidad abdominal y se marca perfectamente al irse hacia arriba la vejiga, se marca bien este fondo de saco del peritoneo, que es el fondo de saco prevesical. Aquí vemos la base de la vejiga. Acá vemos la pared lateral de la pelvis, el obturador interno, y aquí vemos cómo la base es triangular. Atrás están los dos orificios de los uréteres que traen la orina desde los riñones, y adelante vemos el orificio de la uretra, por donde va a salir la orina hacia neto el exterior. Entre los orificios de la uretra y los uréteres queda constituido una zona triangular. Ahí está un relieve de la mucosa, una zona triangular que se llama trígono vesical o triángulo de Lieto. Aquí vemos la base de la vejiga de forma triangular con los orificios de los uréteres y el orificio de la uretra. Esta es la cara posteroneto superior y vemos el vértice arriba donde sale el uraco que va desde el vértice de la vejiga que está hacia arriba y hacia adelante y este uraco que va hasta el ombligo. El diámetro mayor en la vejiga es el diámetro vertical, le sigue el diámetro transversal y el anteroneto posterior.
algunos casos, en la mujer, el diámetro mayor es el transversal, debido al mayor desarrollo del útero y al embarazo. La cantidad de líquido que la vejiga puede tener sin provocar la necesidad de orinar, que se denomina capacidad fisiológica, es de 300 a 350 centímetros cúbicos. Esta capacidad es más elevada en la mujer, pero cuando la vejiga está inflamada puede llegar a contener de 1000 a unos 1500 centímetros cúbicos. Cuando se observa el interior de la vejiga con un citoscopio, que es un aparato óptico, se puede ver la mucosa en el interior, que es de un color amarillo claro. Se pueden ver los vasos sanguíneos en forma de ramilletes. Las venas se ven de color azulado. Se puede ver también el orificio de la uretra, el orificio de los uréteres, el borde interureteral de 2,75 centímetros. Aquí vemos en la citoscopía cómo el orificio del uréter tiene la forma de una hendidura. Aquí vemos en la citoscopía cómo entra la orina en la vejiga a través del orificio de los uréteres, como si fuera una eyaculación que se produce cada 20 a 30 segundos. La vejiga es mantenida en su posición, como ya vimos, por el uraco, que sale del vértice de la vejiga hasta el ombligo. Este uraco puede tener partes que no están obliteradas y forman pequeñas cavidades en forma de quistes. En la parte anterior, saliendo de la vejiga, salen de la cara anterior a nivel del cuello, de la vejiga a nivel donde nace la uretra y del borde superior de la próstata, salen estos ligamentos que van al pubis, que son los ligamentos anteriores o pubovesicales. Son dos, uno de cada lado, unidos por fibras transversales. Estos ligamentos tienen fibras musculares que parecen ser continuación de la musculatura de la vejiga. Entre estos ligamentos pubovesicales hay orificios por donde pasan pequeñas venas. Estas venas provienen del plexo de Santorini, que recoge la sangre venosa de la parte anterior de la vejiga, o sea, las venas de la vejiga vienen a terminar en este plexo de Santorini, y a través de estos ligamentos pubovesicales salen venas de este plexo de Santorini que van buscando la vena ilíaca interna o hipogástrica. Por detrás, la vejiga tiene los ligamentos posteriores que forman parte de fibras que van desde el pubis al sacro, pasando por los lados de la vejiga y de la próstata, y son las llamadas láminas sacro, recto, genito pubianas. Van a ambos lados, de delante hacia atrás. Los bordes laterales de estas láminas forman los llamados repliegues de Douglas, que limitan a los lados a este fondo neto de fondo de saco, llamado fondo de saco de Douglas, de fondo de saco que forma el peritoneo, llamado vésico rectal. Aquí vemos la vejiga, que a los lados es mantenida en su posición por unas láminas, la denominada vaina hipogástrica, que está formada por una vaina fibrosa que va de una a otra de las diferentes ramas de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Esta vaina hipogástrica está formada por tres pedículos vasculares: el de la arteria umbilico prevesical, que es la arteria umbilical, que queda como rama de la ilíaca interna o hipogástrica luego del nacimiento, por la arteria
génito vesical y por la arteria hemorroidal media. Entre estos tres pedículos vesicales hay láminas que van de una a otra y forman estas láminas laterales que van a unir la vejiga a las paredes laterales de la pelvis. Aquí vemos a la arteria umbilico vesical, a la arteria génito vesical y a la arteria hemorroidal media. Entre estas arterias hay láminas que están en las partes laterales de la vejiga y la unen, como dijimos, a las paredes laterales de la pelvis. La vejiga adelante tiene una lámina llamada lámina umbilico-vesical que va desde el ombligo hasta el piso de la pelvis, y entre esta lámina y la sínfisis pubiana se constituye neto el espacio neto retropúbico o espacio retropubiano neto de Resius, donde se encuentra el plexo venoso neto de Santorini. Aquí vemos detrás del pubis el espacio de Resius, que es relación adelante de la vejiga, y también se ven anastomosis de la umbilical con la epigástrica y ramas de la arteria obturatriz. Aquí vemos la vejiga vacía detrás de la sínfisis netopubiana, y cuando la vejiga comienza a llenarse de orina, ya sobresale hacia la cavidad abdominal y se pone en relación con el músculo recto anterior del abdomen, envuelto en la vaina neto de los rectos, que era dependencia, como vimos, de los músculos anchos del abdomen. Más hacia afuera, la vejiga tiene relación con la región crural, con la zona, digamos, posterior del conducto neto inguinal, y con el ganglio de Cloquet, que es un ganglio inguinal. En esta región crural o inguinal se puede ver a la arteria epigástrica, más afuera la arteria umbilical y el uraco, entre los cuales quedan las fositas inguinales, que eran los puntos débiles de la fascia transversalis, a cuyo nivel pueden producirse las hernias inguinales. Las caras laterales de la vejiga forman la pared interna del espacio pelvis-rectal, cuya pared externa es el obturador interno. Aquí vamos a ver en este espacio a los vasos ilíacos externos y al paquete obturador. Además, vamos a ver también la llegada del conducto deferente. Aquí vemos al conducto deferente y a las vesículas seminales, que están ya por detrás de la vejiga. La cúpula vesical, que es la parte neto elevada cerca del vértice de la vejiga, está en relación con las asas netointestinales y puede ser cóncava o convexa según que la vejiga esté vacía o llena. La base de la vejiga está en relación con la próstata, con la llegada de los conductos deferentes que se unen con las vesículas seminales para formar el conducto eyaculador que perfora la próstata para llegar a la uretra prostática. Vemos la sínfisis pubiana, los ligamentos pubovesicales en la parte anterior. En la mujer, la base de la vejiga está en relación con la vagina. Si la musculatura aquí del periné cede, la pared inferior de la vejiga cae y crea como un fondo de saco llamado cistocele. Aquí en la base de la vejiga, como ya vimos, está el triángulo de Lietó, que se relaciona con la pared anterior de la vagina a nivel del triángulo de Paulik. La base de la vejiga está separado de la vagina además por un tejido celulograsoso. Si vemos el interior de la vejiga, podemos ver el triángulo de Lietó, cuyos lados miden unos 2,5 a 3,5 centímetros cuando la vejiga está vacía y llegan a 4,5 centímetros cuando la vejiga está llena.
En este triángulo, los orificios de los uréteres están en la parte posterior y adelante el orificio de la uretra. Es el triángulo de Lietó, que está en la base de la vejiga. Que ya vimos que esta base de la vejiga por fuera está en relación con la próstata, con las vesículas seminales, el conducto deferente, y en la mujer mira hacia la vagina. Los orificios de los uréteres tienen forma de una hendidura de unos 3 milímetros y tienen en su interior un repliegue mucoso llamada válvula del uréter, pero que en realidad no actúa neto como válvula. Entre los orificios de los uréteres hay neto un rodete formado de tejido neto muscular llamado rodete interuretérico que levanta neto a la mucosa. El orificio de la uretra también tiene la forma de una hendidura transversal limitada por dos labios, un labio superior y un labio inferior. Después de los 50 años, el labio inferior puede elevarse, formando lo que Lietó llamó la úvula vesical. Por detrás del trígono se halla el fondo de la vejiga, que está en relación por fuera con las vesículas seminales y en la mujer con la vagina. La profundidad de este fondo inferior de la vejiga puede aumentar debido a la hipertrofia de la próstata en las personas ancianas. En este fondo pueden depositarse cálculos y puede quedar parte de la orina después de la micción, o sea, después de orinar. La pared interior de la vejiga en el feto es lisa, pero luego en el adulto, debido a la hipertrofia de la capa muscular, adquiere en su interior un aspecto reticulado y se forman así especies de columnas entre las cuales hay cavidades. En estas cavidades puede haber cálculos, los cuales incluso pueden incrustarse en la pared. Las paredes de la vejiga tienen un espesor de 8 a 15 milímetros cuando está vacía y se reduce a 3 a 4 milímetros cuando está llena. La pared de la vejiga se caracteriza por tener tres capas. La capa externa es la túnica serosa, que es el peritoneo, que tapiza la cara posterior de la vejiga y la parte alta de las caras laterales. Adelante se refleja sobre la pared abdominal anterior, formando el fondo de saco prevesical. Aquí vemos el fondo de saco prevesical, que se ve claramente cuando la vejiga se llena de orina y se eleva hacia la pared abdominal. Al pasar el peritoneo desde las caras laterales de la vejiga hacia las paredes laterales de la pelvis, forma ahí un fondo de saco que se denomina látero vesical. Y aquí vemos cómo el peritoneo atrás, al pasar hacia el útero, forma el fondo de saco vésico uterino. En el hombre es el fondo de saco vésico rectal. Debajo de la serosa o de la capa peritoneal se encuentra la capa muscular formada por fibras longitudinales que van a extenderse desde el vértice a la base y se dividen en fibras anteriores, posteriores y laterales de acuerdo a cada cara de la vejiga. Estas fibras longitudinales se fijan abajo en la próstata y en la mujer en el tejido celular que une la vejiga con la vagina. Por debajo de la capa de fibras longitudinales hay una capa media también de fibras musculares, pero son circulares, que también van desde el vértice por arriba hasta la base por abajo. Estas fibras circulares van a formar
a nivel de la uretra, el esfínter interno de la uretra. Este esfínter interno neto de la uretra va a rodear a la uretra prostática y la capa muscular tiene una capa interna nuevamente formada neto por fibras longitudinales, o sea que la capa muscular que está por debajo del peritoneo se divide en tres zonas, podemos decir, una zona externa de fibras longitudinales, una media de fibras circulares y una capa interna nuevamente de fibras longitudinales. O sea que la capa muscular tiene una capa circular en el medio y dos longitudinales afuera y adentro. A esta capa muscular se la denomina detrusor o expulsor de la orina, que tiene como antagonistas a los esfínteres de la uretra. La capa interna de la vejiga es la netomucosa, que es de color blanquecino en el recién nacido y rosado en el adulto debido a la congestión sanguínea. Se va a continuar esta mucosa con la mucosa de los uréteres y de la uretra. Se caracteriza esta mucosa por formar pliegues que desaparecen cuando la vejiga está llena. Esta mucosa tiene un espesor más o menos de un tercio de milímetro y está formada, como todas las mucosas, por un corion de tejido conjuntivo con un epitelio denominado epitelio de transición. Las arterias de la vejiga son ramas de la ilíaca interna o hipogástrica. Por delante y por arriba, pero especialmente en la parte superior, recibe ramas de la arteria umbilical, dos o tres ramas. Una de ellas va a dirigirse hacia el ombligo, donde se va a anastomosar con la arteria epigástrica. Estas ramas vesicales superiores entonces son ramas de la arteria umbilical. Las arterias vesicales inferiores son ramas directamente de la hipogástrica o de la genitonetovesical, que se divide en dos ramas, la vesiconeto-prostática y la vesículo-neto-deferencial. La cara anterior de la vejiga está irrigada por ramas que vienen de la arteria pudenda interna y en la parte posterior recibe ramas de la ilíaca interna por medio de la arteria rectal media o hemorroidal media. En la mujer hay una arteria vésico-vaginal que va a reemplazar a la vésico-prostática. Todas estas arterias forman una red perivesical y de ahí salen ramas que atraviesan la capa muscular y van a formar luego una red llamada red submucosa. Las venas hacen un trayecto inverso, forman una red mucosa, luego una red muscular y luego una red perinetovesical. Aquí vemos las venas de la red mucosa, que en general 5 o 6 venas convergen a un conducto común y de estos conductos comunes pasan a la red intraneto muscular y los conductos eferentes van a salir digamos de la capa netomuscular, forman la red perineto vesical donde salen de ramas que van desde arriba del vértice hacia la base. Las venas vesicales anteriores van a terminar en el plexo neto de Santorini, ubicado como dijimos detrás del pubis. Este plexo de Santorini también puede recibir a las venas dorsal del pene o dorsal del clítoris. Del plexo de Santorini salen venas laterales y posteriores que se dirigen hacia la base neto de la vejiga, a donde llegan también las venas vesículo-deferenciales, venas vaginales
y venas de parte neto del útero. Y todas estas netovenas van a terminar directamente en la vena ilíaca interna o hipogástrica. Los linfáticos forman una red submucosa y una red muscular que está en relación también con la red linfática del uréter, de la uretra, del conducto deferente, de las vesículas seminales, del útero y de la vagina. Los linfáticos anteriores de la vejiga van a los ganglios prevesicales y de aquí a los ganglios ubicados alrededor de los vasos ilíacos externos. Los vasos linfáticos laterales se van a unos ganglios ubicados a los lados de la vejiga, denominados ganglios linfáticos laterales, y de ahí van a los ganglios ilíacos externos y a los ganglios hipogástricos. Los vasos linfáticos que salen de la cara posterior de la vejiga se van hacia los ganglios ilíacos internos o hipogástricos. Incluso los vasos linfáticos pueden dirigirse hacia arriba para terminar en los ganglios ubicados a nivel de la bifurcación de la aorta neto abdominal a nivel del promontorio. La inervación de la vejiga proviene del plexo neto hipogástrico, el cual además recibe fibras sensitivas que vienen de los nervios lumbares segundo y de las ramas anteriores de los nervios sacros, segundo, tercero y cuarto. De los nervios lumbares, que traen fibras sensitivas, también pueden provenir del primero o del segundo nervio lumbar. Estos nervios sacros y lumbares tienen vainas de mielina, en cambio las fibras vegetativas, simpáticas, que forman el plexo hipogástrico, no tienen mielina, son las llamadas fibras de Remack. Los nervios para la vejiga llegan por la cara posterior y las caras laterales y son de 4 a 5 ramas. Estas 4 o 5 ramas van a formar un plexo llamado vésico prostático. Estas fibras nerviosas que llegan a la vejiga se dividen en motoras, sensitivas y vasculares. En el trayecto de estas fibras nerviosas también pueden encontrarse ganglios nerviosos que son visibles a simple vista. Estos ganglios nerviosos que ahí vemos pueden ser uni o plurinetocelulares, que ya son pequeños, visibles al microscopio.